A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Akulina e Iván, campesinos rusos, una mañana vivieron una experiencia aterradora. Iván contaba lo siguiente. El cielo se abrió en dos y se cubrió de fuego. Hubo un estruendo, los caballos intentaron correr pero cayeron de rodillas. Y yo fui arrojado a varios metros de mi cabaña. Akulina, su esposa, se aferró a una carreta mientras veía cómo los abetos del bosque se doblaban y un viento caliente arrancaba tierra del suelo y levantaba paredes de agua en un lago cercano. Estos testigos se encontraban a 45 kilómetros de la explosión y el fenómeno se debió a la destrucción de un trozo de cometa en el momento de penetrar en la Tierra. Todo sucedió en una gran región de Rusia llamada Tunguska y generó tal cantidad de polvo en suspensión en la atmósfera que pocos días después su resplandor permitía leer de noche a 5.000 kilómetros de distancia. Aquella era una zona olvidada de Rusia por parte del olvidadizo gobierno de los zares que nunca envió a investigar los hechos. Los primeros científicos llegaron al lugar muchos años después, con el primer gobierno bolchevique, y constataron la destrucción que en miles de kilómetros cuadrados había causado aquel pequeño trozo de cometa. Hoy se sabe que tan colosal destrucción la causó un fragmento no más grande que una cancha de fútbol. Y vale la pena recordar que el espacio que la Tierra recorre contiene millones de fragmentos. Sí, fragmentos. Fragmentos que van desde una mota de polvo hasta un trozo de hierro o de hielo del tamaño de un país. El acontecimiento de Tunguska sucedió un día como hoy, 30 de junio de 1908, y nos recuerda que nosotros, terrícolas, vamos navegando a altas velocidades en un trozo de sueños, roca y agua. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa y Xi Jinping firmaron acuerdo de cooperación para las nuevas rutas de la seda. Asociación de Jueces realiza demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Contraloría ya no emitirá informes de pertinencia y factibilidad previos para contrataciones públicas. En el segmento de opinión, conflicto bélico Israel-Irán. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, la corrupción en la función judicial. Simón Espinosa Cordero, el manual ecuatoriano de autodestrucción. Noticias del día. Daniel Noboa y Xi Jinping firmaron acuerdo de cooperación para las nuevas rutas de la seda. El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, terminó su visita oficial a China y una de sus últimas actividades fue la reunión con el presidente del país asiático, Xi Jinping, el 27 de junio en el Palacio del Pueblo de Beijing. Los líderes dialogaron sobre la ampliación de nuevos mercados para productos ecuatorianos, la atracción de inversiones y la cooperación conjunta, según un comunicado del gobierno de Ecuador. Durante el encuentro, Xi Jinping destacó que este año se cumplen 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y reiteró que los lazos de amistad de los dos países han tenido un buen desarrollo, sobre todo en el 2023 cuando se firmó un acuerdo comercial. Productos ecuatorianos como los camarones, el cacao y las flores son muy populares entre los consumidores chinos, dijo. Adicionalmente, como parte de este diálogo, se anunció la habilitación sanitaria de nuevos productos ecuatorianos al mercado chino como el mango y productos del mar. Tras la reunión, los gobiernos de China y Ecuador firmaron un plan de cooperación para promover la iniciativa de las nuevas rutas de la seda, el ambicioso proyecto global de infraestructuras y conectividad impulsado por el gigante asiático. Según informes medios estatales chinos, el documento busca reforzar los lazos bilaterales en el marco de las nuevas rutas de la seda, iniciativa a la que Ecuador se adhirió formalmente en 2018 y que ha servido de paraguas para la llegada de inversiones y financiación china a proyectos estratégicos en el país andino. La siguiente parada del presidente Noboa es España. Allí se prevé una agenda con reuniones de alto nivel y diálogos con organismos internacionales.
Asociación de Jueces alista demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Integridad Pública. La Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador prepara acciones jurídicas en contra de la Ley de Integridad Pública que se aprobó el 24 de junio de 2025 en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y que se publicó 2 días después en el registro oficial. Así lo anticipó el vocero de esta organización, Luis Ávila, y precisó que la acción, que posiblemente sea una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, será contra la reforma al artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, que incluye la posibilidad de declaratoria de emergencia en la justicia. Esta figura abre la puerta a 4 posibilidades: establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales, reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia, realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales y realizar las contrataciones por emergencia que se requieran. Luis Ávila cuestionó la potestad que le da la Ley de Integridad Pública al presidente de la Judicatura para declarar la emergencia en la función judicial. Si se realiza este estado de emergencia, se va a romper la carrera judicial porque vamos a tener jueces temporales, alertó este vocero. Contraloría ya no emitirá informes de pertinencia y factibilidad previos para contrataciones públicas. La polémica Ley de Integridad Pública, que entró en vigencia el 26 de junio, también tiene cambios en el sistema de contratación pública de Ecuador, que en un inicio fue el principal propósito del proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa, pero terminó haciendo más reformas como la Ley de Servicio Público. La Contraloría General del Estado informó que desde este viernes 27 de junio dejará de emitir informes de pertinencia y favorabilidad previos para todas las contrataciones públicas. La entidad explicó en un comunicado que ya no realizará esos procedimientos debido a reformas aprobadas en la Ley Orgánica de Integridad Pública, que entró en vigencia el 26 de junio tras su publicación en el registro oficial. La nueva ley derogó, entre otros, el artículo 22.1 de la Ley de Contratación Pública y reformó el artículo 18.1 de la Ley de la Contraloría, por lo cual se eliminó la facultad de la Contraloría de realizar informes de pertinencia y favorabilidad, según indicó la institución. Agregó que solo se tramitarán los informes de aquellos procedimientos de contratación que hayan iniciado su fase preparatoria hasta el 26 de junio, es decir, los procedimientos iniciados desde el 27 de junio en adelante ya no requerirán este informe previo como parte del trámite contractual. Finalmente, la Contraloría señaló que continuará verificando el buen uso de los recursos públicos conforme a sus facultades constitucionales. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, habló de las reformas al Código de Trabajo para la jubilación patronal. Escuchemos lo que dice. Los trabajadores se quejan que cuando están cerca de cumplir 20 años de trabajo directo con el empleador en el sector privado son desvinculados a fin de no llegar a los 25 años y no recibir la jubilación, como se conoce, jubilación patronal, que consiste en un pago mensual que tiene que entregar el empleador, y en este caso el ex empleador, hasta que el trabajador fallezca. Es decir, si se retira a los 65 o 70 años de edad, tendrá que hacerlo hasta que el trabajador fallezca. Y un año después del fallecimiento, incluidos los pagos de los 13º y de los 14º. ¿Cuál es la estadística que el Ministerio del Trabajo encontró? Que de cada 100 trabajadores, solo 4 trabajadores, y de estos, el 3% del sector público recibe la jubilación patronal. Por el sector de los empleadores sostienen que es muy difícil mantener esta carga económica por el resto de la vida a todos sus ex trabajadores. Entonces, hemos decidido abordar el tema a fin de buscar una solución en consenso que nos permita romper primero el mito, porque aquí ha habido un mito en razón de que exclusivamente al ser los empleadores los que entregan la erogación económica a sus ex trabajadores, a los ex empleadores se les hace acusaciones infundadas de despidos intempestivos. Y en el caso de los trabajadores, ellos sostienen
que son lanzados a las calles, y lo más riesgoso es que después de 40 o de 45 años de edad, que han trabajado con uno o varios empleadores, ya no consiguen trabajo. Frente a esa disyuntiva, en el seno del Consejo Nacional de Empleos y Salarios decidimos abordar el tema de manera unánime, y así se han iniciado las mesas técnicas a nivel nacional con la presencia del personal especializado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que son los encargados de hacer justamente el tema del cálculo actuarial para sostener una jubilación. Muy importante. ¿Hacia dónde apuntarían la reforma? Porque entiendo que esta de la jubilación patronal podría ser también un aporte desde el trabajador. Sí, consiste la reforma básicamente si el trabajador también tendría que aportar de su salario básico unificado un porcentaje, para que el empleador también aporte el porcentaje y tener una cuenta única, una cuenta individual de esa aportación. ¿Qué pasaría si un trabajador es desligado de una empresa y pasa a otra empresa? El fondo se mantiene. Es decir, que lo más importante aquí es sostener bajo proyecciones cuál sería el cálculo actuarial que permitiría mantener esta jubilación con el tiempo. Es una suma económica para mantener esta bolsa económica, y evitar las desvinculaciones. Bueno, muy importante. Entiendo que esta discusión formal arrancará el 2 de julio y usted, como usted mencionaba, tendrá como base el análisis técnico y aportes actuariales presentados por el IES. Y bueno, ¿para cuándo podría estar lista este tema de la jubilación patronal para ser presentado al legislativo? Sí, nosotros en el cronograma de debate, porque vamos a debatir, vamos a escuchar todas las propuestas, tanto de los trabajadores, del sector sindical, del sector de los comités de empresa, de los dirigentes de trabajadores que están organizados de manera independiente, tanto del sector público como del sector privado. Y también escuchar a todo el sector empresarial, de los distintos sectores que ellos tienen agrupados, a todos los empleadores. Entonces, hemos iniciado el día de ayer escuchando un amplio debate entregado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La próxima semana tendremos en la provincia de Manabí y en la provincia del Guayas. Y así sucesivamente, todas las semanas vamos a irlos a escuchar a trabajadores y empleadores. Además de estas reformas al tema de la jubilación patronal, ¿se piensa desde el Ministerio de Trabajo presentar alguna otra reforma al Código Laboral? Por ahora, solo la reforma al artículo 216. Hemos iniciado también ya una campaña, en este momento solo la hemos publicitado, pero de manera formal no la hemos iniciado. Aspiramos a iniciarla ahora ya en el mes de julio, que consiste en que en el sector artesanal, donde hemos identificado la falta de afiliación de los operarios artesanos, así como la falta de registro en los contratos de trabajo, en razón de que el Ministerio de Trabajo es quien otorga a través del departamento especializado los certificados a los artesanos, procedan a registrar los contratos de trabajo ante el Ministerio del Trabajo y procedan a afiliarlos ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El sector artesanal es un sector que desde el siglo pasado tiene una legislación muy especial. Han tenido un tratamiento muy particular. El artesano, por ejemplo, no le paga a los operarios artesanales el 13º, el 14º, no le paga también el concepto de utilidades y reciben beneficios tributarios. El sector artesanal se ha incrementado en el Ecuador. Nosotros tenemos registrado más de 1 millón de artesanos, pero no tenemos los contratos de trabajo de los operarios artesanales. Entonces, vamos a iniciar esta campaña de manera formal, publicitándola a nivel nacional, registrando toda la documentación que tienen que consignar ante el Ministerio de Trabajo a fin de tener una dinámica que en 90 días nos arroje los debidos registros legales de todos los contratos de trabajo y las respectivas afiliaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual, por cierto, cuando no están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad legal para imponer multas, y también el Código Orgánico Integral Penal sanciona con una pena privativa de libertad de varios días para aquellas personas que no afilian ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus trabajadores. John Reinberg, ministro del Interior, en Radio Sucesos habló acerca de la captura de Fito. Vamos con la nota. Esta operación no es una operación de hoy, venimos meses trabajando.
Golpes importantes, estructura de Fito, incautación de bienes, incautación de empresas, captura de la familia y captura de la familia de la novia de Fito. Borremos el exnovia, novia de Fito. Es un punto donde eso a él le afecta. Todo eso es parte de una operación psicológica y es cuando yo comencé a decirlo, nos estamos acercando. ¿No? Es cuando comienzan a cometer errores, es cuando a veces se confían un poco y seguimos trabajando al respecto. Llegamos a la operación de que ya pues la conocen, es una operación que duró, sí, poco más de 10 horas, desde el momento que se allana el lugar, ¿no? Se ve las casas, se comienza a revisar, se hace la captura de estas 4 personas que estaban ahí, gente del círculo de seguridad de él y esta persona también de la agencia de tránsito, de Manta. Yo había anunciado semanas antes que las agencias estaban entregadas a los grupos delictivos. Aquí tienen una clara prueba de que así es. La agencia de tránsito de Manta trabaja para los choneros. Así de claro lo decimos. Ahora, justo porque antes de que usted llegue, puse una declaración de la alcaldesa de Manta en la que primero felicita a la operación y dice que cualquier persona que tenga vinculación directa o indirectamente con crimen organizado tiene que responder ante la justicia, no importa si trabaje o no dentro del municipio. Me parece la declaración apropiada, es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer. Pero volviendo al caso de Fito, pues se ingresó a la casa, se hizo el allanamiento, nos llamó mucho la atención el tema de este sembrío en la parte de atrás de la casa, y no solamente el sembrío, se construyó una extensión a la casa que daba sobre el terreno del sembrío. Si lo ves en la parte de adentro de la casa, es una lavandería que habían construido, ¿ok? Darte cuenta en el interior de que tienes un piso como el que ustedes vieron que se mueve, era imposible, era indetectable. Fue muy bien hecho. Por lo que ya podemos hoy día ver, se dan cuenta del allanamiento, hay cámaras en la zona, Fito va enseguida al hueco, ¿no? Cierra la escotilla y se queda ahí en el interior. Se hizo búsqueda, decidimos el envío de maquinaria para hacer las excavaciones, porque fue lo primero que dijimos aquí, si el tipo está en un búnker, la única forma que vamos a dar es con maquinaria. A esa casa ya habían entrado antes 3 o 4 veces. Y él estaba ahí escondido. Es una probabilidad, puede ser que sí, puede ser que no, pero esa casa hay unos factores que llamaron la atención. Por ejemplo, el dormitorio de él se encontró en la medicina de él, ¿no? Él tiene un severo problema de gastritis y está toda la medicina ahí. Habían unas botellas de whisky que habían sido ingeridas recientemente. Entonces, son cosas que a uno le va prendiendo las alarmas de que estamos en buen camino. El sembrío llama la atención, mandamos la maquinaria, se comienza a trabajar, ¿no? Y yo pedí que se comience en el sembrío. Entonces, imagínense esta gran máquina pesada, asentada y comenzando a excavar. Fito escucha eso, y ahí sí, eso fue lo que hizo que salga a flote. Previo a eso se dio la instrucción de que personal de las fuerzas se distribuyan en ciertos puntos de la casa, porque no sabíamos por qué hueco iba a salir. No solamente ahí, cerramos un perímetro de 15 cuadras con los militares y con la policía, se pusieron Camex, o sea, se hizo mucha operación para que no se nos pueda escapar. Así que al escuchar el ruido de la máquina, él decide salir, porque si la máquina hubiera comenzado justo en ese lugar, Fito, el techo le hubiera caído y quizás Fito estuviera muerto. Eso es lo que hubiera sucedido si empezábamos en el lugar exacto, que tampoco es que sabemos cuál era el lugar exacto. No, entonces es por eso que él sale de ahí. Una vez que sale, es detenido, es ingresado en un vehículo militar junto a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, en ese momento que estábamos ahí, pues, estábamos los 2 ministros, vimos la cara al delincuente, que eso se hizo público. Él dijo, no es lo que pintan. Eso le quería preguntar. Cuando le subían al vehículo, le dice, ministro, ya estoy detenido. No sé cómo. No es lo que pintan. No es lo que pintan, quiso decir. Sí. ¿A qué se refería? ¿Sabe usted? Sí, básicamente él trata de decir que
los asesinatos que han ocurrido no tienen relación a él. Okay. No, eso es lo que él trata de decir, ¿no? Solamente está vinculado al narcotráfico, o sea, es la historia que el tipo trata, porque el tipo es muy hábil, ¿no? En ese aspecto. Así que cerramos la puerta. Entonces, en ese momento, pues la gente, bueno, vamos a llevarlo un ratito a la base. Nos vamos directo a la base, coordinemos los aviones, se coordinaron 2 aviones adicionales para sacarlo inmediatamente a Manta, porque no podíamos permitir de que estemos más el tiempo necesario en Manta, que es un lugar manejado por estos delincuentes. En Impacto Informativo, Gonzalo Muñoz, experto legal, habla de la Ley de Integridad Pública. Escuchemos lo que opina. Efectivamente, el día de hoy se publicó ya en el registro oficial la Ley de Integridad Pública. Una ley que en un inicio, cuando fue propuesta por el presidente de la República con carácter de urgente económica, tenía un objeto. ¿Cuál era ese objeto? Mejorar la eficiencia de la contratación pública, de las compras públicas en todas las esferas del Estado. Eso era el tema fundamental en el cual tenían que enfocarse los legisladores al momento de tratar este proyecto. Mucho se ha comentado de que el principio de unidad de materia, reconocido en la Constitución y reconocido en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solamente, eso es el criterio de las personas de ADN, solamente aplicaba hasta el momento del trámite legislativo de la calificación del proyecto de ley. Algo que no es verdad, porque el propio artículo 136 es claro en establecer que deberá observarse el principio de unidad de materia a lo largo de todo el trámite del proyecto de ley, incluida la objeción que puede hacer el presidente de la República. Entonces, un proyecto importante que calificaba como urgente económico, como efectivamente es por el tema de las compras públicas en el Estado, mejorar su eficiencia, evitar los actos de corrupción, etcétera, se puede ver en este caso viciado por la forma, porque no cumple con el principio de unidad de materia. Se han agregado cuestiones que no tienen nada que ver con este proyecto de ley, principalmente la que usted menciona. Yo creo profundamente que la función judicial necesita una reforma, necesita una intervención, ¿sí? Pero tiene que hacérselo por las vías adecuadas. En este proyecto, valga la redundancia y que lo repita de nuevo, de compras públicas, están agregando la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura inicie una emergencia en la función judicial. ¿Y cuáles son las características de esta emergencia? Que de forma excepcional se puedan nombrar jueces provisionales, jueces que al ser provisionales no cumplen con el concurso de méritos y oposición que exige nuestra Constitución para el ingreso al servicio público. Entonces, ¿en qué va a devenir esto? Puede devenir, en personas que accedan al puesto de jueces y que no tengan la preparación, la capacidad necesaria para ejercer esas judicaturas, y tampoco se puede garantizar un principio de imparcialidad respecto a ciertas vinculaciones políticas que podrían existir. Eso es lo preocupante, así como también la posibilidad de manera anticipada se pueda evaluar a jueces y fiscales, lo cual es evidentemente necesario, pero no de manera anticipada, no debe hacérselo conforme a la ley, y eso es lo que está ingresando en esta reforma que desde mi punto de vista se podría caer ante la Corte Constitucional por no cumplir el principio de unidad de materia. Bueno, el tema de la unidad de materia, ¿usted cree que es el mayor problema que tiene la Ley de Integridad Pública, o cuáles usted ha logrado determinar que pueden ser algunos otros obstáculos? A ver, vamos a empezar por la forma, ¿sí? En el tema de la forma yo encuentro dos inconvenientes con el proyecto. En primer lugar, el que ya hemos mencionado, la unidad de materia. ¿Qué implica la unidad de materia para que nos comprenda la ciudadanía? Que en un proyecto de reforma, sea económica urgente o por la vía ordinaria, tiene que guardarse una conexidad lógica entre todos los temas que trata un proyecto de ley. Por ejemplo, en este caso de la Ley de Integridad Pública se reforma la Ley de Servicio de Contratación Pública y la Ley de la Contraloría General del Estado. ¿Para qué? Para que la Contraloría
cumpla funciones de asesoramiento a los funcionarios públicos y no únicamente de establecer sanciones administrativas, civiles o principios de responsabilidad penal. Es correcto, guarda relación, es obvio, ¿sí? Pero, ¿qué tiene que hacer ahí? Por ejemplo, el tema de la reforma judicial, el tema de elevar penas a los menores, no tiene nada que ver, y así con casi 15 cuerpos legales más. ¿Ya? Entonces, pues hay precedentes ya de la Corte Constitucional, uno cercano, el que se dio con el decreto ley que se aprobó en el año finales del 2021 por parte del presidente Lasso. Ya ahí se hicieron reformas a la ley de régimen tributario interno. Más de índole petrolera y minera. Exactamente, a eso iba. Ya se hizo reformas, acordemos que se elevó el impuesto a la renta y también se realizaron reformas a la ley de hidrocarburos. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Que son inconstitucionales por la forma, por no guardar con el principio de unidad de materia precisamente las reformas que se hicieron a la ley de hidrocarburos. En este caso es más notable e inobjetable aún, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Conflicto bélico entre Israel e Irán. Entre las razones principales del conflicto bélico que ha tomado una gran intensidad se destacan las siguientes. Irán rechaza la existencia del Estado de Israel. Israel considera el programa nuclear de Irán como una amenaza a su existencia. Además de lo cual, existe una creciente rivalidad de los dos estados por la influencia geopolítica en Medio Oriente. El conflicto entre Irán e Israel ha ido escalando desde abril del año 2024, cuando Irán lanzó un ataque con drones y misiles contra Israel, en represalia por un bombardeo israelí en Damasco. Esta fue la primera vez que Irán atacó de manera directa y desde su territorio a Israel, estado que respondió con un ataque selectivo, afectando instalaciones militares en Isfahán. A pesar de este cruce de ataques, los dos países evitaron una guerra total. Durante el presente año 2025, los ataques indirectos han proliferado, utilizando a milicias como Hezbollah en Líbano y grupos pro-iraníes en Siria, Irak y Yemen. El conflicto indirecto y la denominada guerra a la sombra incluye sabotajes, espionajes, ciberataques y en general ataques a través de terceros. En la madrugada del viernes 13 de junio del 2025, el ejército de Israel efectuó un ataque contra instalaciones nucleares e instalaciones militares en Irán, bautizando al operativo militar como Operación León Naciente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que el objetivo de la referida operación es contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel, advirtiendo que la ofensiva militar podría extenderse durante los días que sean necesarios. Abro comillas. Hoy Irán está más cerca que nunca de obtener una arma nuclear. Las armas de destrucción masiva en manos del régimen iraní representan una amenaza existencial para el Estado de Israel y una amenaza significativa para el resto del mundo. Cierro comillas, esto sostenía Netanyahu. La respuesta de Irán no se hizo esperar. La misma noche del viernes 13 lanzó hacia Israel decenas de misiles balísticos, diciendo que se iniciaba así su respuesta aplastante, a pesar de que muchos de los misiles y drones iraníes fueron interceptados por los sistemas de protección israelita. Sin embargo, muchos otros causaron daño en territorio de Israel, así como muertes de civiles. La rivalidad
y escalada de acciones militares entre los dos países ha causado una enorme cantidad de bajas de lado y lado, así como destrucción de instalaciones militares y civiles. En el pasado, las relaciones entre los dos estados eran cordiales, hasta que en el año de 1979 la revolución islámica de los ayatolás conquistó el poder en Teherán. Históricamente puede apreciarse cómo Irán se opuso al plan para la partición de Palestina que desembocó en la creación del Estado de Israel en el año de 1948. Sin embargo, fue el segundo país islámico, Irán, en reconocerlo, solo después de Egipto. Era entonces una monarquía Irán, en la que reinaban los shahs de la dinastía Pahlaví, siendo además uno de los principales aliados de los Estados Unidos en Medio Oriente. Recordemos además que el fundador de Israel y su primer ministro, David Ben-Gurión, consiguió la amistad iraní como forma de contrarrestar el rechazo de los vecinos árabes al nuevo Estado judío. En el año 1979 la revolución de Ruhollah Khomeini derrocó al Shah, imponiendo una república islámica que se presentó como defensora de los oprimidos, siendo su nueva identidad contraria a los intereses de Estados Unidos y de su principal aliado, Israel. El nuevo régimen de los ayatolás rompió relaciones con Israel, dejó de reconocer la validez de los pasaportes de sus ciudadanos, apoderándose de la embajada de Israel en Teherán para cederla a la Organización de Liberación de Palestina, que entonces lideraba la lucha por un Estado palestino contra el gobierno de Israel. La escalada de la violencia bélica en Medio Oriente sin duda ha encendido las alarmas en el mundo. Estados Unidos y potencias europeas intentaron contener el conflicto, mientras Rusia, China y Corea del Norte tienen posturas más bien favorables a Irán. A pesar de que el presidente norteamericano Donald Trump declaró que se tomaría 2 semanas para considerar si Estados Unidos intervenía en el conflicto con las bombas de penetración masiva para destruir los depósitos de uranio enriquecido, el sábado 21 de junio, en un operativo sorpresa, Estados Unidos bombardeó 3 objetivos nucleares situados en Fordow, Natanz e Isfahán. Trump declaró al mundo que el operativo, bautizado con el nombre de Operación Martillo de Medianoche, fue desarrollado con gran éxito. Estados Unidos quiere la paz. Lo que hizo fue evitar que la carrera nuclear de Irán ponga en riesgo la seguridad del mundo, dijo Trump. Irán responderá sin duda y ello podría intensificar el polvorín de Medio Oriente, pudiendo darse ataques de extremistas islámicos en cualquier parte del mundo. Por lo pronto se ha hablado de la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo del mundo. En toda guerra de alta, media o baja intensidad, todos los contendientes pierden. Ciertamente lograr la paz en Medio Oriente es una de las más complejas tareas de la política internacional, pues una combinación de conflictos históricos, rivalidades religiosas, disputas territoriales, injerencias extranjeras y profundas desigualdades han recalentado esa zona del mundo. Únicamente un diálogo regional inclusivo, así como una solución justa al conflicto palestino-israelí, a más de acuerdos de desarme y control nuclear, podrían dar una luz de esperanza para el retorno de una paz duradera, más allá del anuncio de Trump y también de Israel e Irán de el cese de las hostilidades y de que habría terminado la guerra de los 12 días. Ojalá sea así. Editorial. La corrupción en la función judicial, artículo de Ramiro Ruiz. La corrupción en la función judicial y en la administración de justicia en Ecuador es un problema que corroe la confianza pública y la eficacia del sistema judicial.
Este problema se manifiesta en diversas formas como sobornos, tráfico de influencias y falta de transparencia en los procesos judiciales. La corrupción judicial afecta a la seguridad jurídica, la inversión extranjera y la credibilidad del Estado de Derecho en el país. La lucha contra la corrupción es una tarea permanente para quienes administran justicia. Las decisiones jurisdiccionales de absoluta responsabilidad de quienes las dictan deben estar sometidas exclusivamente a la Constitución, la ley y los méritos del proceso, de manera que es preciso que los operadores de justicia actúen con total independencia judicial sin injerencia alguna. La violación afecta el derecho humano a la defensa judicial efectiva y al debido proceso, así también a la seguridad jurídica. La percepción generalizada y negativa de la corrupción manifiesta en que más del 60% considera un problema serio y el 55% cree que afecta a la imparcialidad. La corrupción judicial ecuatoriana afecta a la confianza y la democracia. Entonces, con estos antecedentes se destaca la necesidad de reformas integrales para combatir la corrupción y restaurar la confianza en la justicia. El ministro del Interior, John Reinberg, se pronunció el jueves 19 de junio del 2025 sobre los supuestos casos de corrupción que cometieron jueces y fiscales al liberar a presuntos criminales. El ministro Giancarlos Lofredo denunció un sistema judicial corrupto. Decisiones cuestionables de jueces y fiscales revelan pactos con el crimen organizado. Los supuestos errores procesales o debilidades no son fallos, sino arreglos entre delincuentes, abogados y funcionarios sobornados, afirmó. Lofredo señaló que gobiernos pasados fortalecieron estas redes al aceptar recursos del narcotráfico y encubrir delincuentes como figuras políticas. El país enfrenta una amenaza estructural que se mezcla desde que gobiernos defensores de guerrilleros, narcos y pandilleros tomaron decisiones en contra de la población ecuatoriana, añadió. El ministro resaltó que las Fuerzas Armadas entregaron 6.000 miembros de bandas criminales, pero la justicia no actúa con igual firmeza. Además, se hace referencia a casos específicos de corrupción dentro de la función judicial, como el caso Plaga, donde servidores judiciales fueron destituidos por recibir sobornos. También se menciona que en el 2022 se destituyó a 77 servidores judiciales, incluyendo jueces, fiscales y notarios, por actos de corrupción. En el caso Plaga, 6 servidores judiciales fueron destituidos por recibir más de $60,000 en sobornos en el caso Plaga, según la función judicial. 4 ex jueces sentenciados por delincuencia organizada fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía General del Estado ha solicitado que 13 procesados más sean llamados a juicio por los delitos investigados. Algunos jueces habrían liberado a personas vinculadas a la organización delictiva a cambio de dinero. Se han encontrado transferencias bancarias a familiares de los jueces relacionadas con estas actividades ilícitas. Incluye enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El monto exacto de las pérdidas por la corrupción en la función judicial del Ecuador no se especifica. Sin embargo, en 2018 se estimaba que las pérdidas por corrupción en Ecuador eran de $10 millones diarios. Artículo de Ramiro Ruiz. El Manual Ecuatoriano de la Autodestrucción, Simón Espinosa Cordero. El ejemplo más claro de autodestrucción es el artículo 11, numeral 5 de la Constitución Política de Montecristi, que para garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos dispone que los jueces deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a su respectiva vigencia. Este artículo regula un sistema que convirtió la impunidad en jurisprudencia. No basta, pues, con castigar a los jueces corruptos, hay que desmontar la norma que los respalda. Es una norma peligrosamente abierta que otorga al juez la facultad de interpretar cada caso de manera subjetiva y exorbitante, convirtiéndolo en dueño de la ley y no en su servidor. Así se disuelve el principio de legalidad y se instala la arbitrariedad. Cuando el juez interpreta la ley según su voluntad y, peor aún, con exceso de discrecionalidad, no se somete a ella, la manipula
Y donde no hay ley previsible, no hay justicia ni seguridad jurídica en absoluto. No sugerimos una asamblea constituyente, sino derogar la Constitución que legalizó el saqueo y desactivó la justicia. Mientras no se toque la estructura constitucional de 2008, origen normativo del colapso en que vivimos, cualquier esfuerzo se vuelve una ilusión, una vana ilusión. Hasta tanto, seguiremos atrapados en el marco regulatorio que constitucionalizó la corrupción y dio refugio jurídico al narcosistema. Todo lo demás es falta de eficacia, un motivo de peleas, cinismo y manipulación. Y la ineficiencia e ineficacia no son menos culpables, son negligencia convertida en complicidad porque concede tiempo estratégico al enemigo. El fenómeno del crimen y la delincuencia en Ecuador se ha disparado a cifras insospechadas. Los primeros 6 meses del año 2025 han sido los más sangrientos desde la declaración de la guerra al narcotráfico, como documentan los medios nacionales e internacionales. La dogmática jurídica afirma que las normas no delinquen, sino los hombres. Es cierto, ingenuamente cierto. También existen pautas redactadas para facilitar el delito, blindar al corrupto y de este modo, poco a poco, ir capturando al Estado. Son como, en nuestro caso, instrumentos de impunidad orgánica disfrazada de garantismo constitucional. Esta bomba de tiempo en manos de delincuentes togados ha significado un salvoconducto constitucional para proteger a saqueadores del fisco, operadores del narcotráfico y el crimen, legalizando lo inaceptable en nombre de la libre interpretación judicial de los derechos, como, número 1, despenalizar delitos sin reformar el Código Penal, número 2, invalidar pruebas bajo pretextos informales, número 3, hacer añicos el debido proceso, en cuarto lugar, conceder medidas sustitutivas a criminales, narcotraficantes y corruptos reincidentes. En quinto lugar, revocar de facto sentencias ejecutoriadas y conceder la libertad. Número 6, malversar la justicia constitucional con la Feria de Acciones Protectoras. Jorge Glass, ex vicepresidente condenado por corrupción, es su producto más obsceno. Hoy reaparece acusado de desviar fondos públicos de la reconstrucción de Manabí, mientras la narrativa judicial y mediática se enfoca en sus delirios. La farsa se tolera porque no es excepción, es la regla. No es una mala aplicación, es una norma siniestra como hay tantas, y su existencia explica la tragedia de una justicia hundida en su peor crisis moral. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. La defensora del pueblo revela un aumento de las quejas contra la Comisión Europea. Las quejas de los ciudadanos a la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo aumentan este año. Teresa Ajiño revela que las principales críticas son las dificultades para acceder a los documentos, la participación pública y la falta de transparencia. Eu apresentei recentemente o relatório, no meu relatório anual, onde é possível verificar que nós tivemos uma das maiores subidas de queixas exatamente na área da transparência. 42,2% das nossas queixas são da área de transparência, muito essencialmente associada à questão dos acessos aos documentos. La nueva defensora del pueblo europeo, que inició su mandato en febrero, sostiene que es mejor prevenir para aumentar la transparencia de las instituciones de la Unión Europea. Y cuando recordamos el caso Pfizergate, que implicó a la presidenta de la Comisión Europea en un intercambio de mensajes sobre vacunas durante la pandemia, Teresa Ajiño subraya que el Defensor del Pueblo es un órgano independiente. É possível fazer mais, e principalmente a Comissão Europeia, porque aquilo que nós assistimos são atrasos sucessivos, muitas vezes, na entrega destes mesmos documentos, e sendo um jornalista perceberá isso muitíssimo bem. Muitas vezes o acesso à informação que é adiado é acesso à informação que é negado. En esta primera entrevista con Euronews, la portuguesa Teresa Ajiño deja claro que la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo no tiene poder judicial, sino que está del lado de los ciudadanos. Nós não somos meros watchdogs administrativos, nós também somos e devemos ser guardião da cidadania europeia. E subjacente à cidadania europeia está, de facto, o direito a participar. Teresa Ajiño inicia una investigación de oficio sobre el caso de las puertas giratorias, es decir,
decir, cuando los titulares de cargos públicos comienzan a ejercer presión o a ocupar puestos en beneficio propio una vez finalizado su mandato, en una situación de conflicto de intereses entre las esferas públicas y privadas. Se trata de un caso que está investigando la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo. La inacción de la Unión Europea ante Israel podría erosionar el orden internacional, advierte la ONG Abbas. La falta de acción de la Unión Europea sobre Israel debido a sus acciones en Gaza podría erosionar el orden internacional y sentar un peligroso precedente, advirtió un experto jurídico. En declaraciones a Euronews dijo que la inacción podría indicar una falta de liderazgo de la que otros tomarán nota y explotarán. Habló con el telón de fondo de una instalación callejera organizada por la ONG Abbas. Su objetivo es confrontar a los líderes con la catastrófica crisis humanitaria de Gaza e instarles a que tomen medidas urgentes y decisivas. Decenas de personas, entre ellas familias con sus hijos, se reunieron para rendir homenaje a la juventud de Gaza. Escribieron los nombres de cientos de niños palestinos en pancartas de papel acompañadas de flores, peluches y otros juguetes. Entre los presentes en la instalación había varios médicos que habían regresado recientemente de Gaza y dieron testimonio de sus experiencias ante la multitud. Rusia y Ucrania confirman un nuevo canje de prisioneros tras las conversaciones de Estambul. Los prisioneros de guerra fueron recibidos de vuelta en Ucrania como parte de un acuerdo de intercambio con Rusia. El acuerdo se alcanzó tras intensas conversaciones entre delegaciones negociadoras rusas y ucranianas en Estambul. Muchos de los militares ucranianos liberados habían pasado más de 3 años bajo cautiverio ruso. Un número significativo de ellos fueron capturados durante el asedio de Mariupol en 2022. Entre los liberados había tropas heridas o con problemas de salud y soldados menores de 25 años. El Ministerio de Defensa ruso también confirmó que sus prisioneros habían sido devueltos sanos y salvos. Los soldados rusos fueron conducidos a Bielorrusia antes de ser trasladados en avión a un aeropuerto situado a las afueras de Moscú. No está claro, eso sí, cuántos prisioneros han sido liberados en esta ronda de intercambio. Los combates entre Rusia y Ucrania continúan, pero a pesar de las hostilidades, ambas partes siguen intercambiando prisioneros. Las reservas de uranio de Irán siguen intactas tras los ataques de Estados Unidos según fuentes. Medios de comunicación británicos afirman que las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán parecen estar intactas tras los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes. El Financial Times informó de los resultados citando a funcionarios europeos que fueron informados sobre las evaluaciones preliminares de inteligencia. Los funcionarios señalaron que las capitales europeas creen que las reservas de Irán de casi 410 kilogramos de uranio enriquecido cerca de los niveles de armamento no fueron destruidas en los ataques de Washington. Fordow es el más fortificado de los emplazamientos nucleares iraníes, situado en una montaña y enterrado a casi 100 metros bajo tierra, y se cree ampliamente que es la principal instalación de almacenamiento de uranio. Los primeros datos de inteligencia europeos sugieren que el uranio fue trasladado fuera de Fordow antes de los ataques estadounidenses. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, rechazó las afirmaciones de que se transportó uranio desde Fordow en una sesión informativa celebrada el jueves. Es poco probable que la valoración europea caiga bien al presidente estadounidense Donald Trump, que insiste firmemente en que los ataques de Washington eliminaron el programa nuclear iraní. En un discurso televisado, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, restó importancia a las afirmaciones de Trump, afirmando que su valoración es exagerada. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo,
siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones,
Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.